Instituto Nacional de Antropología e Historia. Secretaría de Cultura. Gobierno de México. Su sustancia está hecha de evocación, recuerdo, rememoración y de lo que toma del porvenir. Porque es una parte fundamental de nuestra identidad. Somos nuestra memoria. El programa de Lina que nos lleva de viva voz con los especialistas. ¿Qué tal? Muy buenos días. Les saludamos con muchísimo gusto. Esto es Radio INA. La Secretaría de Cultura y el Instituto Nacional de Antropología e Historia les invitan a acompañarnos en una emisión más de la serie Somos Nuestra Memoria. Yo soy Rita Abreu y en esta ocasión contamos con la presencia del maestro Luis Antonio Nava García, investigador de la Dirección de Estudios Históricos. El tema de hoy es Ixcamastitlán, la transformación de lo indígena a lo novohispano. De hecho, es una tesis de maestría de nuestro investigador invitado. Así que le damos la más cordial bienvenida, maestro. ¿Cómo está? ¿Qué tal? Muy buenos días. Muchas gracias por esta invitación. Con mucho gusto de poder conversar acerca de este tema. Pues de entrada suena realmente muy interesante que podamos imaginar esta transición entre lo prehispánico y pasar de ser indígena a ser novohispano, ¿no? Así Así es. que creo que nos va a ir guiando muy bien a partir de su trabajo de investigación de esta tesis de maestría. Y bueno, para empezar a ponernos en contexto, ¿dónde se encuentra Iztacamastitlán y qué es hoy este sitio? Bueno, Iztacamastitlán actualmente es un municipio del estado de Puebla, colinda al sur con el estado de Tlaxcala y se localiza en esta área o esta región que se conoce como la Sierra Norte de Puebla, o con más precisión se encuentra en el noreste del estado de Puebla. Es un municipio de una extensión territorial muy considerable. Es el segundo, me parece, que de mayor extensión en el estado de Puebla, y pues tiene alrededor de un milenio de historia. Y esta se remonta, desde luego, a la época prehispánica. Entonces, pues esa sería su situación geográfica. Y pues recientemente, pues en la última década especialmente, pues ha tenido mucha atención mediática, Iztacamastitlán, debido a la concesión de buena parte de su territorio para la extracción de minerales, lo que ha generado una oposición por parte de sus habitantes indígenas. Y bueno, pues en este caso, su historia, su pasado, es lo que nos sirve, ¿no?, para hacer frente a estas adversidades, ¿no?, de esta índole, porque, pues bueno, a través de su historia sabemos que sus habitantes pues tienen todo el derecho de defender su territorio, puesto que lo han habitado desde hace siglos. Claro que sí. Maestro Luis Antonio Nava García, y para empezar a imaginarnos esta transición, ¿cómo era el mundo en la época prehispánica? ¿Cómo era este universo de este sitio de Iztacamastitlán? Bueno, pues con base en esta investigación que he realizado desde la licenciatura y que la continué en la maestría y también en el doctorado, podemos decir que tuvo un periodo formativo, la cultura iztacamastiteca, y este periodo ocurrió pues aproximadamente desde finales del año 800 hasta comienzos del 1200, en este horizonte que se conoce como el posclásico temprano. Entre lo que se menciona también en las crónicas y en las fuentes históricas, pues es que los ancestros de los iztacamastitecas provenían de Chicomostoc, este sitio que se localizó al norte de Mesoamérica, en el septentrión, y aquí tuvieron origen un grupo étnico histórico que se llamó Olmecas. Pero aquí no debemos hacer esta distinción de que no se trata de estos olmecas del preclásico, que son los que prosperaron en los actuales sur de Veracruz y de Tabasco. No, estos son otros olmecas, son más tardíos y tuvieron su origen, como digo, en el norte, en donde las fuentes mencionan que fue en Chicomostoc.
Luego, pues como muchas oleadas de grupos en aquella época, migró hacia el altiplano central y tuvieron asentamientos principalmente en los valles aledaños a los volcanes, en el Popocatépetl y al Iztaccíhuatl. Entonces, ¿qué pasa con estos grupos olmecas que migraron desde el norte, desde Chicomosto, se asentaron en los actuales, lo que conocemos con los valles de Puebla, Tlaxcala, que fueron posteriormente desplazados por otros grupos migrantes también, provenientes del norte, como pueden ser los chichimecas o bien los tolteca chichimecas. Ellos que también arribaron y pues los desplazaron, ¿no? Fueron desplazados por estos grupos. Y a raíz de este desplazamiento es que ellos se establecen en lo que actualmente conocemos como la Sierra Norte de Puebla. Y es donde fundan estos olmecas diversas entidades políticas que conocemos como los Altepetl. Y que pues subsisten hasta el presente, ¿no? Les sonará, por ejemplo, nombres de lugar como Zacatlán, como Tetela, como el propio Iztacamastitlán, como Sautla, Tlatlauquitepec, Jalacingo, en fin, una variedad de pueblos de la Sierra Norte y del noreste poblano que tienen su origen en esta época de la que estoy mencionando. Entonces, así es como ocurre, digamos, este es el origen ancestral de los iztacamastitecas y el lugar, este territorio, se fundó junto a unas montañas. El espacio geográfico de la sierra pues es primordialmente de montañas, de cordilleras, de serranías, y destacan en su territorio unas que son muy peculiares, que la forma tan característica de estas montañas les recordó de alguna manera su lugar de partida, que fue Chicomostoc. Es decir, que tenía un paisaje, bueno, Chicomostoc se traduce como las 7 cuevas. Desde luego ahí lo importante es que había pues estas cavernas, pero también había un entorno que era importante, ¿no? Un paisaje que correspondía a Chicomostoc, y que fue el que ellos, pues, digamos que identificaron en este nuevo territorio que fundaron en la Sierra Norte de Puebla. Y a partir de esto, pues, se funda Iztacamastitlán. Vieron una señal que fue un risco que está marcado por una franja blanca, y pues de aquí viene el significado toponímico de Iztacamastitlán, que significa lugar junto al Maxtlatl blanco. El Maxtlatl, como sabemos, pues fue una prenda masculina mesoamericana que servía para cubrir pues el área genital de los varones. Y bueno, en este caso, desde luego, se trata de una representación sublime que probablemente también está asociada a una deidad. Y también el otro cerro que sirvió para identificar el lugar de su fundación es uno que se encuentra frente a este que acabo de mencionar y que se llama Colhua, y que, bueno, en la cima fue donde se edificaron los principales edificios políticos, religiosos, y digamos que fue pues la sede del poder político de este Altepetl. Luego, en otra etapa de este periodo prehispánico que estoy refiriendo, lo ubicamos hacia mediados del siglo XV, que es pues el año 1450 por ahí, que es cuando Moctezuma Ilhuicamina fue nombrado Huey Tlatoani. Y una característica de este gobernante pues es que su periodo de gobierno estuvo marcado por la expansión de los mexicas por el altiplano. Y también en esta etapa es cuando se agudizó la enemistad entre mexicas y tlaxcaltecas, que se vuelve muy famosa porque perdura hasta la llegada de los españoles y que se vuelve determinante para efectuar esta alianza que finalmente fue muy favorable para el grupo europeo. Entonces es cuando comienza esta enemistad a mediados del siglo XV. ¿Y qué sucedió? Bueno, pues que la orden fue que se tenía que cercar
se tenía que confinar a los tlaxcaltecas en su territorio, y para ello, pues los mexicas se valieron de alianzas, de pactar alianzas con los pueblos circunvecinos al territorio tlaxcalteca, pues para frenar también la expansión tlaxcalteca, ¿no? Y aquí, pues, los de Iztacamastitlán fueron muy útiles en esta decisión, porque pues compartían la frontera con Tlaxcala, ¿no? Como hasta la fecha, ¿no? Cabe señalar que pues este territorio, tanto el de Tlaxcala como el de Iztacamastitlán, pues conservan buena parte de la originalidad territorial que tuvieron desde su fundación, ¿no? En el año 1200 aproximadamente. Sus límites son muy antiguos y se han mantenido más o menos con esa originalidad. Entonces, Perdón, pero Sí. ¿sabemos de qué vivía este pueblo de Iztacamastitlán? Pues era principalmente a través de la actividad comercial, de la actividad comercial que sostenían con los pueblos del Golfo. Y también, pues, a través de la agricultura que ellos desarrollaron en este sistema de cultivo que son las terrazas. Como mencioné, pues la orografía de la sierra, al ser pues montañosa, impedía que se construyeran, por ejemplo, pues chinampas, ¿no? Como en el caso de la cuenca. Entonces, ellos recurrieron a estas terrazas con las que pues obtenían el sustento, ¿no? Con su sustento. Y bueno, volviendo a esto que estaba mencionando acerca de estas relaciones entre mexicas, iztacamastitecas y tlaxcaltecas, como decía, fue muy útil porque apoyaron a los mexicas con guerreros, ¿eh? Y además los de Iztacamastitlán permitieron que se instalaran guerreros mexicas en el territorio de Iztacamastitlán para para custodiar, ¿no? Para estar vigilando en todo momento esta frontera con Tlaxcala. Y pues como digo, esto pues transcurrió en alrededor de los últimos 60 años previos a la llegada de los europeos, y pues a comienzos del siglo XVI, Moctezuma Xocoyotzin, ya otro tlatoani, también intensificó estas acciones bélicas en contra de los tlaxcaltecas, y pues ahí, como menciono, pues todos estos pueblos de la sierra, Zacatlán, Iztacamastitlán, Zautla, pues se volvieron muy importantes para retener a los tlaxcaltecas, e incluso se menciona que Moctezuma Xocoyotzin convocó a una guerra para aniquilar a los tlaxcaltecas, aunque para fortuna de ellos, pues no ocurrió así, ¿no? Luego, ya para finalizar esta parte muy general de pues la historia prehispánica de Iztacamastitlán, quiero también señalar, ¿no?, que antes del siglo XV, entre tlaxcaltecas e iztacamastitecas sí hubo buenas relaciones, sí hubo buenas relaciones, y pues comerciaban, sus fronteras estaban abiertas, seguramente hasta estaban emparentados, y bueno, y de hecho así lo estaban, ¿no? Porque pues compartían de cierta manera la misma historia, la misma cultura, por ser grupos nahuas que llegaron del norte. Y pues lo que se observa pues es que a partir de esta situación expansionista que promueve Moctezuma a mediados del siglo XV, es que se crea esta enemistad, ¿no? Incluso sus fronteras se vuelven muy belicosas, y se habla incluso de una muralla que construyeron los tlaxcaltecas en su frontera con Iztacamastitlán, pues para defenderse, ¿no? Entonces, pues en general esta sería un panorama de la historia prehispánica de Iztacamastitlán. Y en esa situación este es el panorama cuando se presenta la llegada de los españoles y posterior conquista. Así es. Sí, ese es el clima político, el ambiente que encuentran cuando Cortés pasa por Iztacamastitlán hacia finales de agosto de 1519, pues se encuentra un pueblo que está aliado con los mexicas.
Ujú. Entonces no, pues ellos incluso intentan que no cruce Cortés por el territorio tlaxcalteca. Sabemos que la historia, pues Cortés sí cruza por Tlaxcala e inicia pues todo este proceso que se conoce como la conquista. Así es. Y ahí les cambia la vida a toda esta población de Iztacamastitlán. Y eso es lo que usted, maestro, ha estado estudiando, este tránsito de lo indígena a lo novohispano. Vamos hablando un poquito por partes de cuándo cae como pueblo, como región, y cuáles son las primeras consecuencias que tiene esta derrota indígena. Sí, pues aquí, como mencioné, la primera entrada de Cortés, su paso por Iztacamastitlán, pues fue pacífico, ¿eh? Luego cruza por Tlaxcala, aquí hay unos acontecimientos, finalmente pacta una alianza. Para noviembre de 1519 ya se entrevista Cortés con Moctezuma. Luego, pues en ese periodo, pues viene su muerte misteriosa de Moctezuma. Luego sube al poder Cuitláhuac, quien se enferma de viruela y muere al poco tiempo. Y luego llega a Cuauhtémoc, ¿no? Como Cuitlatóani, que se vuelve muy belicoso ante la presencia de estos extranjeros. ¿Y qué pasa después de en todo este periodo, en este momento? Que Cortés recibe noticias de que por los caminos de esta sierra los indígenas dieron muerte a algunos españoles. Entonces, bueno, por esta razón Cortés envió a un capitán, a Gonzalo de Sandoval, en compañía, claro, de los tlaxcaltecas, a Iztacamastitlán, para pues combatirlos, para punirlos por estas muertes de españoles por estos caminos. Entonces, ¿qué ocurre aquí? Pues más bien, más que una que podríamos llamar una conquista española, pues más bien fue un ajuste de cuentas entre tlaxcaltecas e iztacamastitecas, que ya desde 60 años atrás, pues ellos tenían una enemistad, porque pues como sabemos, ¿no? En estas circunstancias, pues fue una minoría la de los españoles. Entonces, según estas nuevas interpretaciones que se le están dando a lo que llamamos la conquista. Entonces, pues fueron, y además, ¿quién mejor que los tlaxcaltecas, que eran sus vecinos y que pues tenían ya experiencia en guerrear con ellos para poder vencerlos? Además, cabe destacar que más que una derrota de parte de los de Iztacamastitlán, debió ser una negociación a la que debieron llegar en algún momento. ¿Por qué razón? Porque Iztacamastitlán, digamos que sus asentamientos, sus ciudades, se encontraban bien defendidas, se localizaban en las montañas, en las cimas de las montañas. Esto hacía inexpugnable sus ciudades. Hubiese sido muy costoso verdaderamente lograr vencer a los de Iztacamastitlán. Lo que refiere Bernal Díaz del Castillo es que pues estos españoles recurrieron a acciones pues crueles. En este caso se metían a las poblaciones y tomaban a gente desprotegida, ¿no? A niños, a ancianos, y seguramente esto fue lo que causó que los iztacamastitecas pues parlamentaran y dijeran vamos a cesar esto y vamos a negociarlo. Desde luego, la versión española pues suena diferente, ¿no? Quiere sonar a que ellos fueron los protagonistas de esto, pero me parece que más bien deberíamos encaminar e interpretar este episodio a eso, a una negociación para cesar las hostilidades, y en la que los tlaxcaltecas pues cumplieron un papel muy importante, ¿no? Claro. Uh-huh. Vemos también por el trabajo de tesis de maestría, que también hubo situaciones que esta población de Iztacamastitlán tenía una cohesión, vivía de alguna manera pues bajo una misma idea, bajo una misma guía, y luego también parece que el proceso de conquista empieza a crear también conflicto entre las mismas poblaciones. ¿Le parece que es el momento ya de ir introduciéndonos a lo que fue pasando, si es que se fue fracturando la misma sociedad de Sí, Iztapalapa?
Sí, claro. En el caso de Iztacamastitlán, y por eso es tan importante, ¿no? Particularizar estos episodios de la conquista según cada localidad, porque pues solo así vamos a ir completando este pues enorme rompecabezas que corresponde a este periodo de transición de la época prehispánica a la novohispana. Luego de que sucede esta cese de hostilidades en diciembre de 1520, como mencioné, a cargo de tlaxcaltecas y de Gonzalo de Sandoval, ahí tenemos, digamos, que un vacío, no sabemos con precisión qué es lo que ocurrió en Iztacamastitlán, las fuentes no lo dejan ver del todo. En alguna fuente, por ejemplo, se sugiere que hubo un alzamiento en el año de 1525, y esto podría, un alzamiento en Iztacamastitlán, y esto podría responder a una lealtad que no cesó después de la caída de Tenochtitlan en agosto de 1521, que los iztacamastitecas se mantuvieron pues expectantes a los cambios que estaban ocurriendo, que estaban al tanto de los movimientos que estaba haciendo Cortés, y sabemos, por ejemplo, que Cortés ausenta, ¿no? Por estos años, 1524, por razón del viaje a las Ibueras, este viaje a Centroamérica. Y sabemos que lleva también consigo a Cuauhtémoc, y se lo lleva, entre otras razones, porque sabía el carácter aguerrido de Cuauhtémoc y su liderazgo en estos pueblos. Liderazgo que posiblemente en Iztacamastitlán todavía tenía influencia. Entonces, hay una fuente en donde se menciona que hubo un alzamiento en Iztacamastitlán en 1525, y puede ser derivado de estos sucesos que menciono, la ausencia de Cortés, y que Cuauhtémoc todavía estaba instigando a sus pueblos más leales para que pues se rebelaran en contra de lo que les sobrevino, ¿no? A partir de esta presencia de los europeos. Entonces, luego posteriormente, pues podemos identificar ya lo que sería pues la evangelización ya del territorio indígena de Iztacamastitlán por parte de los franciscanos. Y esto pues también nos lleva a ese tema, ¿no? A cómo se crea este pueblo de indios, esta congregación, y se funda, por ejemplo, la cabecera de San Francisco. Entonces es cuando surge este pueblo que se llama San Francisco Iztacamastitlán, que existe hasta el presente, ¿no? Y es la cabecera municipal de este municipio. Entonces, sí fueron cambios muy drásticos en la vida de ellos. Primero por esta violencia que vivieron en 1520, violencia que vivieron por la resistencia que opusieron, ¿no? Porque dieron muerte a estos españoles en los caminos. Si no hubieran cometido eso, pues probablemente hubiera sido una transición más pacífica, y sin embargo no fue así, como digo, ¿no? Hubo guerra. Y luego este alzamiento probable que parece que nos sugieren las fuentes en 1525, y posteriormente pues la evangelización que se aplicó en todo el territorio de la Nueva España, ¿no? Con la fundación de este pueblo, a cargo de los franciscanos. Se menciona que ya hacia 1540 es cuando ya está concluido este convento de Iztacamastitlán. Y las fracturas que se van dando en la sociedad a raíz de todos estos cambios tan drásticos, pues se da, parece ser que por la encomienda. Sucedió que Iztacamastitlán, se crea la encomienda de Iztacamastitlán. La encomienda, como sabemos, pues es el cobro del tributo. Es el cobro de tributo a los indígenas. Es decir, no implica una cuestión de propiedad de la tierra, ¿no? Como algunos piensan, ¿no? Que un encomendero se vuelve propietario del territorio de la tierra. No, para nada. Lo que hacen estos encomenderos es cobrarles el tributo a los indios, ¿no? ¿Por qué consiguen ellos? Sí. ¿Por qué consiguen ellos estas encomiendas? Pues por los méritos que hicieron con el rey, con su majestad, en estos años de transición, de guerras y estas actividades que llevaron, y en recompensa el rey les hace merced de encomienda. ¿Cómo ellos van a retribuir toda su participación que tuvieron? Bueno, pues obteniendo los tributos
de los indios, ¿no? Entonces, está la encomienda de Iztacamastitlán, pero se reparte entre dos encomenderos. Es una encomienda, pero dividida y entregada a dos encomenderos. Y parece ser que esta situación podría incidir para haber generado una serie de conflictos en la sociedad indígena. ¿Por qué razón? Porque surge también, a raíz de todos estos cambios, una competencia política por parte de los indígenas. La cabecera que se estableció en San Francisco pronto se quiere trasladar a otra parte dentro del territorio de Iztacamastitlán. Fuera de la sierra, de esta geografía serrana que tiene en su mayoría el territorio de Iztacamastitlán, colinda con una cuenca, que es lo que actualmente se conoce como la cuenca de Oriental, que también pertenece al estado de Puebla. Y como pues esta situación geográfica lo dice, pues son tierras planas. Entonces este espacio despoblado y plano era más propicio para la agricultura extensiva que querían los europeos. Por esta razón, pues había más interés por parte de ellos de que la población se trasladara a ese terreno más llano y que dejaran las montañas, las sierras, que además dificultaban mucho pues el sometimiento y el vasallaje de los indios, ¿no? Y mucho más los de Iztacamastitlán, que pues desde la época prehispánica mostraron un carácter pues aguerrido, ¿no? Entonces esto ponía en riesgo la estabilidad que ellos querían establecer, los europeos. Entonces, de alguna manera trataron de persuadir a estos pueblos para que se trasladaran a esta parte y fundan un pueblo que se llama de San Juan. San Juan, que también es de Iztacamastitlán, o sea, es San Juan Iztacamastitlán y San Francisco Iztacamastitlán, están dentro del mismo territorio. Y este traslado generó una competencia, una rivalidad política en la sociedad indígena, porque surge un grupo antagónico de indígenas que en efecto están a favor de que se traslade la cabecera a los llanos, fuera de las montañas. Y claro, pues está el otro grupo que quiere resistir y que opta porque permanezca la cabecera política en las montañas, desde tiempos ancestrales se localizaba. Entonces, esto es lo que genera el conflicto, esta rivalidad política, esta competencia, y existe un documento de 1564 que se localiza en el Fondo Mexicano de la Biblioteca Nacional de Francia, que podemos llamar el Códice de Iztacamastitlán, y en el cual pues me dediqué a su desciframiento, en donde vemos el momento más álgido de esta crisis política de la sociedad indígena, en donde se nos refiere que en una visita que hicieron estas autoridades de San Juan al pueblo de San Francisco, pues no toleran más su presencia y reaccionan con violencia y los agreden, los atacan. Cabe señalar que para esta fecha, desde 1561, el virrey Luis de Velasco ya había ordenado la congregación de estos pueblos en la parte de los llanos, de manera que pues ya por una decisión virreinal ya se había concretado ese traslado. Y pues esto desde luego enojó mucho a los de la parte de San Francisco, que hacían todo lo posible por seguir conservando la cabecera política en la parte de las montañas, ¿no? Entonces, ¿qué vemos también en este Códice de Iztacamastitlán de 1564? Pues vemos esa violencia ocurrida por esta reacción a no someterse a las autoridades indígenas del pueblo de San Juan. Vemos ahí cómo se atrincheran ellos dentro del convento, lo apedrean, con la finalidad de expulsar a estas autoridades indígenas del pueblo de San Juan, y incluso toman reos, los llevan a otro lugar que se llama San Miguel Tulictic, y ahí los tienen colgados un tiempo. En fin, hay una serie de sucesos violentos, de reacciones violentas en la sociedad indígena como consecuencia de estas transformaciones
que sí ocurrieron pues desde 1519, ¿no? Sí fue un impacto considerable en sus vidas el que padecieron a raíz de toda esta transición de un periodo a otro. Le recuerdo a la audiencia que estamos charlando con el maestro Luis Antonio Nava García y pues nos está guiando, nos está dando como una versión radiofónica de su tesis de maestría, Iztacamastitlán, la transformación de lo indígena a lo nuevo hispano. Estamos ahora ya en el intermedio de este programa y vamos a regresar también un poco más a detallar más este códice. Mientras tanto, bueno, les decimos, hagamos aquí esta pausa, contamos con la presencia de Luis Antonio Nava García, investigador de la Dirección de Estudios Históricos. Pues retomamos esta charla con el maestro Luis Antonio Nava García, nuestro invitado de hoy en Somos Nuestra Memoria, el tema de su tesis de maestría Iztacamastitlán, la transformación de lo indígena a lo nuevo hispano. Y bueno, pues estábamos también descubriendo a través de lo que el maestro pudo descifrar del códice de Iztacamastitlán. Y yo aquí me quedé nada más con una duda, maestro, ¿en dónde estaba este códice? Porque fue parte también de la investigación que usted hizo, descifrarlo y ver que estaba de alguna manera ahí relatada esta pugna entre dos bandos del mismo pueblo. ¿Dónde estaba este códice? Cuéntenos. Bueno, este códice lo elaboraron los de la parte del pueblo de San Juan. Ellos, como parte de su denuncia ante las autoridades de la Real Audiencia, elaboraron este documento, ¿no? Para, pues, demostrar que habían sido violentados, ¿no? Con agresiones y lesiones físicas, ¿no? Entonces, digamos que este documento se elaboró en el pueblo de San Juan, en 1564, aunque lo que está dibujado en él, el escenario, es el pueblo de San Francisco. Luego, pues este documento fue enviado a la Real Audiencia, es decir, a la Ciudad de México, y ahí debió estar por siglos, más sobre todo por todo el periodo novohispano, hasta que fue expatriado y fue, como mencionó, llegó hasta las colecciones del Fondo Mexicano de la Biblioteca Nacional de Francia. Pero pues sí es un documento de Iztacamastitlán, completamente, elaborado en aquella época en este lugar. ¿Y todavía sigue en Francia, maestro? Sigue en Francia. Sigue en Francia. Para documentarlo y narrárnoslo como lo hace hoy, pues tuvo que haber estado ahí en ese archivo de Francia. Pues no me fue posible acudir directamente a consultar el original, pero pues ya hay un estudio muy interesante que hizo el CIESAS, un proyecto de recuperación de pues todos los materiales, las fuentes que hay y en la Biblioteca Nacional de Francia, y a través de esta investigación yo pude tener acceso al documento, a la imagen. Y bueno, después de esta pugna política y de esta violencia, ¿qué sucede? ¿Qué va sucediendo, por ejemplo, con el aspecto religioso de esta población de Iztacamastitlán, que ya está dividida en dos lugares, en San Francisco y San Juan? Digamos que la evangelización debió comenzar pues tempranamente, probablemente hacia finales de la década de 1520. Desafortunadamente no tenemos los detalles históricos en las fuentes que nos refieran cabalmente esto, pero pues como mencioné, se lleva a cabo la construcción de un convento que pues existe hasta la fecha. Sus cimientos son del siglo XVI. Digamos que la fachada que ahora podemos apreciar en el pueblo de San Francisco Iztacamastitlán, pues es la que corresponde a esa época, con modificaciones, claro, porque como mencioné, pues fue objeto de violencia en 1564, ¿no? Que lo apedrearon, hicieron algunas oquedades en sus muros y todo esto, pero también se observa en este códice que tenía pues una especie, bueno, había un atrio que todavía subsiste, tiene también en su arquitectura una torre exenta, muy característica de la arquitectura monacal de la Sierra Norte de Puebla,
Y pues bueno, esto nos refleja un poco, ¿no? La vida religiosa que llegó a Iztacamastitlán a raíz de estos cambios. ¿Qué sucede después? Bueno, que además tiene un impacto esta presencia franciscana, porque incluso pues nos habla digamos, del santo patrón, que hasta la fecha se venera en Iztacamastitlán. Digamos que el territorio de Iztacamastitlán fue pues consagrado a San Francisco de Asís. Y digamos que pues sí es un pueblo franciscano que fue fundado por ellos y evangelizado por ellos, por esta orden. Luego, ¿qué sucede? Bueno, se crean otros colegios, por ejemplo, en Tlatlauquitepec, que está más al norte de Iztacamastitlán. Se crea un colegio, lo mismo que en Tlaxcala. Y los jóvenes herederos al gobierno de Iztacamastitlán pues son enviados a estos colegios a estudiar, los nobles indígenas de Iztacamastitlán. Luego, posteriormente, pues por falta de personal y una serie de cambios como la entrada de la secularización, estos cambios que se dan a mediados del siglo XVI, pues los franciscanos, digamos que fueron descuidando este convento y digamos que descuidan, sí, este convento. Y cuando vuelven a la nueva congregación, que es el pueblo de San Juan en 1561, pues de alguna manera los del pueblo de San Francisco se sienten un poco pues traicionados, ¿no? Porque no vieron que los franciscanos se quedaran con ellos, sino que se fueron con sus rivales del pueblo de San Juan. Por esta razón, en este códice observamos que hay violencia en contra del fraile, que se llama Fray Sebastián de Rivero, porque pues él llegó desde el pueblo de San Juan en compañía de las autoridades indígenas del pueblo de San Juan. De manera que pues esto los de San Francisco lo interpretaron como que pues era su partidario. Y por esta razón pues también lo aporrearon, lo patearon, le escupieron, lo jalonearon, en fin, todo eso es lo que se ve en este códice. Y pues él y junto con los demás fueron que se replegaron ahí en este convento, ¿no? Por su parte, los de Iztacamastitlán, de manera muy audaz y para de alguna manera evitar la presencia de estos franciscanos en su pueblo, ya habían acudido con el obispo de Tlaxcala para que les enviara a un doctrinero que ellos iban a costear. Y pues bueno, ahí se da un suceso muy incómodo para ambos, para el fraile y para el doctrinero, porque pues también en parte es lo que detona el conflicto, porque no se esperaban encontrar, no sabían que ya los de Iztacamastitlán habían dado una solución para evadir a los franciscanos, ¿no? Y de repente, en ese día domingo, que es cuando ocurre todo esto, se encuentran ahí y pues se dan todas estas acciones violentas entre unos y otros. Y estamos hablando de 1564. Sí, 1564. Esa es la fecha de este códice. Así es. Y bueno, entonces, ¿cómo se va acomodando las cosas en la tesis? ¿Hasta dónde llega usted, maestro Nava García, en esta transición de lo indígena a lo novohispano? ¿Qué pasa después de este pues, conflicto, prácticamente una pugna con mucha violencia? ¿Y qué sucede? ¿Cómo se acomodan entonces las cosas después? Bueno, la investigación la cerré hasta finales del siglo XVI, que pues es cuando ya podemos apreciar que pues comienzan a estabilizarse un poco más la situación política. Este conflicto que, como menciono, tuvo su origen propiamente el conflicto entre indígenas, entre bandos políticos indígenas, comenzó hacia 1554 aproximadamente. Digamos que ahí se empiezan estas rivalidades. El punto álgido pues es en 1564, que como lo demuestra este códice que ya mencionamos, y persiste por al menos 20 años más, hasta 1580 aproximadamente, en donde pues entre ellos están alimentando estas tensiones, ¿no? De que no quieren reconocer lo que el virrey había aprobado desde 1561, que es que en efecto la cabecera
y la sede del poder político de esta República de Indios se trasladara al pueblo de San Juan. Entonces, bueno, generación tras generación, que hasta 1580 aproximadamente, que estuvo recordando esa pues animadversión entre ellos, ¿no? Que sí fue muy, muy grave, porque incluso los que se habían mudado al pueblo de San Juan y querían volver al de San Francisco para atender sus tierras o para visitar a sus familiares, pues algunos, los más rencorosos, pues los veían y los atacaban, ¿no? Los echaban a pedradas, ¿no? Y les decían que volvieran a su pueblo de San Juan, ¿no? Que porque habían abandonado al de San Francisco. Entonces, pues fue el tiempo el que fue borrando esta enemistad. Los líderes también, pues lo más seguro es que fallecieron, y pues esto también fue calmando los ánimos entre ellos. Se menciona, por ejemplo, a un indígena, Alejandre Vázquez, que fue uno de los que lideró todas esta resistencia al traslado de esta cabecera, ¿no? ¿Y qué sucede entonces? Pues que ya hacia posterior a 1580 se calma este ánimo, y finalmente se acaba por reconocer que la nueva cabecera es el pueblo de San Juan, y la cabecera de San Francisco pues sí se conserva como una cabecera, pero pues de menor rango. Y así permanece durante el periodo novohispano. Aquí el pueblo que cobra protagonismo es el de San Juan, porque, como lo dije, se sitúa geográficamente en una cuenca, en una planicie rodeada de pastos, y esto fue el espacio que se vuelve interesante para la vida novohispana, con la introducción en el siglo XVI de ganado, y pues también para el cultivo extensivo del trigo, ¿no? Aquí se tenía pues los recursos y el espacio necesario para que hubiera este cultivo, ¿no? Y pues poco a poco, pues así va cobrando más protagonismo este pueblo de San Juan. Ya para el siglo XVII, 1600 en adelante, pues se vuelve cabecera jurisdiccional, por ejemplo. Entonces ya tiene pues la administración política de toda una región, este pueblo de San Juan. Y San Francisco, pues sí va quedando un poco relegado, se queda ahí como un pueblo pequeño en las montañas, pero pues con una vida, digamos que más tranquila para sus indígenas, a diferencia de los de San Juan, que por esta nueva dinámica que se da por el ganado, la presencia cotidiana de españoles que transitaban por ahí hacia el camino a Veracruz, pues tienen otro tipo de dificultades, ¿no? A diferencia de estos indígenas que prefirieron quedarse en las montañas, ¿no? Como anteriormente se ve. Entonces se aprecian estos cambios a lo largo de este siglo. Así, pues grosso modo, pues sería la situación que transcurrió. Y finalmente su frontera con Tlaxcala también se apaciguaron los ánimos y volvería quizás la cordialidad. Sí, por supuesto, esto se superó por completo, ¿no? Porque pues ya es completamente otra dinámica la que se está llevando a cabo. Ya las relaciones cambian drásticamente, y como digo, más que hablar de una conquista por parte de los españoles en Iztacamastitlán, deberíamos más bien mencionar un ajuste de cuentas entre tlaxcaltecas e iztacamastitecas en diciembre de 1520. Y a raíz de esto, pues ya, pues sí, quedaron, fue otra la relación que se tuvo, ¿no? Digamos que esta es una de las conclusiones de este trabajo de maestría, maestro Luis Antonio Nava García. Sí, pues son pues visibilizar todos estos cambios, las consecuencias que se tuvieron, como un espacio de ser el protagonista por siglos, que fue la parte montañosa que mencioné, pasa a ser relegada, pasa pues paulatinamente, en el transcurso del siglo XVI es relegada, y la parte que cobra auge pues es el pueblo de San Juan, sí, que se convierte en la cabecera de Iztacamastitlán desde 1561. Y bueno, nos dice que además el tema ya usted también ya lo tomó como misión de vida,
y ahora también se está encaminando la tesis doctoral para esta parte, ¿no? Para este mismo pueblo de Iztacamastitlán. ¿Algún avance que nos quiera decir de por dónde va esa tesis de doctorado? Bueno, pues en general es un estudio acerca de la propiedad agraria, que como menciono, se vuelve más importante desde el siglo XVI por esta concesión de mercedes para ganado que se da en la parte de la cuenca oriental, que actualmente es, y cómo pues se van generando estas propiedades a lo largo de estos territorios, no solo de esta orilla de Iztacamastitlán, sino de otros como otros pueblos vecinos y que están un poco más al norte, como Sautla, Tlatlauquitepec. Entonces, y luego cómo viene el auge de las haciendas para el siglo XVII en todos estos lugares. Tuvo estos orígenes, desde luego, de manera muy temprana, desde el siglo XVI. Por ejemplo, particularmente en Iztacamastitlán, desde 1538 ya se habla de una estancia de ganado en las montañas. Ahí está el ganado, las vacas están pastando todavía entre los bosques, pero ya vemos la presencia del ganado. Para 1542 se otorgan estas mercedes en los alrededores de este territorio, porque pues cabe señalar que, pues, o sea, es decir, el territorio indígena durante el periodo novohispano se respetó. Estas concesiones de tierra, estos otorgamientos eran por vía de merced y eran pues unas porciones, no era todo el territorio, ¿no? De manera que ahí también se genera una nueva interacción en la sociedad indígena, pues también con el ganado, con estos propietarios, y pues es otra serie de temas que están también involucrados como consecuencia de esta presencia europea en el mundo mesoamericano. Y maestro, ¿alguna recomendación de textos relacionados con el tema que algún interesado también quiera puntualizar, quiera regresar al tema? Desde luego está su tesis, ¿no? Que por supuesto recomendamos ampliamente, recordándoles el título Iztacamastitlán, la transformación de lo indígena a lo novohispano, una tesis de maestría de Luis Antonio Nava García por el CIESAS, ¿verdad? Editada por... Así es. Sí, así es. Esta es por el CIESAS y la licenciatura sí es por la ENA, en la Escuela Nacional de Antropología, tesis de la licenciatura en Etnohistoria. Pues un libro que podría yo recomendar, que es un estudio pues muy amplio y que ha tenido mucho reconocimiento, no solo porque pues menciona Iztacamastitlán, sino toda, digamos, pues la sierra, lo que actualmente conocemos como la Sierra Norte de Puebla. Es un trabajo del historiador Bernardo García Martínez, que fue del Colegio de México, y que se llama Los pueblos de la sierra, el poder y el espacio entre los indios del norte de Puebla hasta 1700, que pues es un estudio bastante completo acerca de pues todo transcurso histórico que ocurrió desde la época prehispánica hasta el año 1700, hasta comienzos del siglo XVIII. Entonces me parece que pues es una lectura bastante recomendable, no solo para enterarnos del caso particular de Iztacamastitlán, sino tener una visión general de todo lo que ocurrió en la Sierra Norte de Puebla. Maestro Luis Antonio, ¿y de pronto hace usted una visita de campo por ahí y ve Iztacamastitlán ahora desde el siglo XXI? Sí, por supuesto. Hay bueno, cada que lo visito, pues lo hago con mucho gusto. Me causa una gran satisfacción poder estar ahí, recordar, y pues estar sabedor, ¿no? De todo lo que ha acontecido en este espacio, ¿no? Desafortunadamente, pues como menciono, Iztacamastitlán casi no es muy conocido, no ha sido muy mencionado, pero pues como brevemente lo refería al comienzo, ¿no? Es un territorio muy antiguo, ¿no? Tiene al menos un milenio de historia, ¿no? Y pues debemos ir ahí reivindicando más esta historia, este pasado. ¿Se puede visitar el convento de San Francisco en esta parte de la sierra? Sí, por supuesto. Sí, se puede visitar este pueblo de San Francisco Iztacamastitlán y hay pues varios vestigios, ruinas de esta arquitectura novohispana religiosa, que es algo muy llamativo, ¿no? Cuando alguien conoce este pueblo, pues se da cuenta que sí, en efecto, es un pueblo pequeño,
pero tiene presencia de edificios religiosos, pues son como 5 construcciones, ¿no? Entonces llama la atención que en un pueblo tan pequeño haya esa cantidad de edificios, ¿no? Además de, pues, el paisaje de la naturaleza, ¿no? Las montañas, todavía, pues, los remanentes boscosos que quedan, y pues sí es una experiencia muy disfrutable. Tiene además, hasta hay un mirador donde se puede apreciar este paisaje, y esto lo vuelve también un lugar atractivo en ese sentido. ¿Hay vestigios prehispánicos de arquitectura prehispánica o ya no queda nada de esto? No, sí hay algunos desafortunadamente muy maltratados por el paso del tiempo y por la ignorancia también, ¿no? De que ha sido objeto de saqueos y de destrucción completamente. Entonces, sí hay montículos todavía que se pueden apreciar, ya pues desmantelados de su arquitectura original, pero pues también cuando uno le tiene oportunidad de leer algunas descripciones que hubo en otro momento de los vestigios que todavía hasta a comienzos del siglo XX se podían observar ahí, pues nos habla de estos palacios que tuvo, e incluso de pintura mural, de pues monolitos, ¿no? De esculturas que ahí tenía. Pero sí, ahí tiene incluso un museo comunitario en donde pues exhibe una colección de piezas arqueológicas también. Pues les recuerdo a la audiencia, estamos hablando de Iztacamastitlán, estamos repasando en esta charla la tesis de maestría de Luis Antonio Nava García, la transformación de lo indígena a lo novohispano. ¿Algo más que usted quiera agregar de lo que ha significado, pues, poner el foco, la atención en toda esta historia, en todo este tránsito social que pasaron estos indígenas? Bueno, me gustaría mencionar que es importante que no se debe olvidar todo este pasado que está presente en Iztacamastitlán y en tantos territorios, que debemos recordar que son muy antiguos, que son territorios indígenas, que no debemos olvidar pues su trayectoria histórica, su pasado, porque pues al hacerlo pues perdemos nuestra memoria precisamente, perdemos esta identidad cultural pues en la que se identifican los pueblos. Y para el caso que referí, ¿no? Esta defensa que se está llevando a cabo en el territorio, pues es necesario tener un sustento histórico, ¿no? De que los pueblos puedan decir, tenemos derecho a defender esta tierra porque nos ha pertenecido desde hace siglos, ¿no? De manera que pues aquí la historia es la que nos da ese valioso argumento para que pues se reconozca la importancia de estos lugares. Pues queremos agradecerle su presencia aquí en nuestro programa y bueno, pues decirle que queda abierto el micrófono para después seguir la conversación con el trabajo doctoral, si le parece bien. Claro que sí, muchas gracias a ustedes por el Gracias a espacio. usted, maestro Luis Antonio Nava García. Rita Abreu, a nombre de todo el equipo de Radio INA, les da las gracias por su atención. Damos por terminada la emisión de hoy. Gracias a toda la audiencia de nuestra emisora y les sugerimos consultar más de nuestra producción a través de radio.ina.gov.mx y de nuestras distintas plataformas digitales en YouTube y Spotify. En la realización, la Coordinación Nacional de Difusión a través de la Dirección de Producción Audiovisual con Ana Galicia, la Subdirección de Radio INA con Gabriela Marentes, producción y grabación de Banibaldo Morales, en edición Rubén Martínez, en el apoyo Marta Hernández, Paula Abedoy y Jerónimo Cuevas. Gracias por su atención y hasta la próxima. Las opiniones y comentarios aquí expresados son de entera responsabilidad de quienes proporcionan la información y no representan necesariamente las opiniones de Radio INA ni comprometen el pensamiento editorial del Instituto Nacional de Antropología e Historia. Instituto Nacional de Antropología e Historia. Secretaría de Cultura. Gobierno de México.